Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente para este mensaje de domingo. Me gustaría comenzar con una oración. Padre Santo, te agradecemos por estar con nosotros una vez más. Gracias, Señor, por tu compañía, por tu bendición, por tu cuidado de todos nosotros. Y te pedimos que en estos tiempos, Señor, tú estés agarrándonos de la mano de una manera especial, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti y esperar en ti, Señor, para tener realmente esa cercanía contigo cada día. Gracias, Padre, por tu gran amor y te pedimos, acompáñanos también ahora. Amén. Me gustaría leer una pequeña introducción al mensaje que va a dar Rosi a continuación. Rosi me compartió que iba a estar compartiendo, valga la redundancia, un mensaje que ya había dado en alemán el Domingo de Ramos. Y para introducción de este mensaje me gustaría leer entonces el Salmo 116. El Salmo 116 dice así: Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. La muerte me envolvió en sus cuerdas, los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor. Señor, por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Tan misericordioso este Dios nuestro. El Señor protege a los que tienen fe como de un niño. Estuve frente a la muerte y Él me salvó. Que mi alma descanse nuevamente, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Así que camino en la presencia del Señor mientras vivo aquí en la tierra. Creí en ti, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. En mi ansiedad clamé a ti. Estas personas son todas mentirosas. ¿Qué puedo hacerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor por salvarme. Cumpliré las promesas que le hice al Señor en presencia de todo su pueblo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Oh Señor, soy tu siervo. Si soy tu siervo, nací en tu casa, me has librado de mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en la casa del Señor, en la casa de Jerusalén. Alabado sea el Señor. Hasta aquí la palabra del Señor. Me gustaría orar una vez más para que Dios bendiga a Rosi y le dé inspiración divina para el mensaje que va a compartir con nosotros. Padre Santo, te pido que tú estés con tu Espíritu Santo de una manera especial, inspirando a Rosi en este tiempo, Señor, que tú le des sabiduría, entendimiento, de nuevo, Señor, para la predicación de tu palabra, Señor. Y que su palabra pueda penetrar nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, y realmente hacer eco en nuestros espíritus para que podamos, Señor, ser transformados por tu palabra que tú has enviado, que tú estás enviando en este momento a través de nosotros, Señor, a través de Rosi en particular. Transfórmanos, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, a Rosi y dale fuerzas para este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estimados, estamos viviendo y somos parte de un momento muy especial de la historia de la humanidad. Si bien no podemos estar juntos en persona, sí lo podemos estar a través de la tecnología que nos posibilita esta comunicación. En este tiempo estamos teniendo otra forma de reunión dominical acá en la iglesia, pero el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Podríamos preguntarnos, de una celebración normal, de una celebración tradicional. La finalidad de cada celebración de una congregación es Dios mismo. Se trata de servir a Dios. En alemán la palabra Gottesdienst está compuesta de esas dos palabras, Dios y servicio. En las reuniones de la primera congregación en Jerusalén, el punto central de todo era lo sucedido en la cruz en Gólgata. Estaban tan maravillados de lo que Jesús había hecho que toda reunión consistía en eso, en alabar a Dios. Y este es siempre el propósito, hasta hoy, de cada celebración de la iglesia, alabar a Dios.
No obstante, a muchos nos viene a la mente otros motivos por los cuales asistimos a un culto dominical. Por ejemplo, fortalecer nuestra fe, recibir ánimo, consuelo, aprender a manejar y resistir el miedo y enfocar nuestra mirada nuevamente a las enseñanzas de Jesús, conocerlo más, pero también tener comunión con los demás, las amistades. Pero todo esto que sentimos como muy valioso son las añadiduras, las extras, los regalos. Como dice la palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Estando en tiempo de Pascuas, la obra redentora de Jesucristo en la cruz está muy presente. Desde el Domingo de Ramos estuvimos recordando las diversas estaciones del sufrimiento de Jesús. Ha sido el tiempo de Cuaresma, 40 días que se extienden del miércoles de cenizas hasta Pascuas, terminando con la Semana Santa, que es la pasión de Cristo que finaliza con su resurrección. En el calendario eclesiástico es una semana de reflexión, pero en este año 2020 también coincide con el calendario del mundo como una semana de retraimiento, una semana silenciosa, obligatoria y amenazantemente silenciosa. En muchos países del mundo se ha decretado la permanencia en las casas, sin bullicio de trabajo, de familia, de viajes, de compras, sin sociabilidad, únicamente en el seno íntimo de la familia. La vida pública prácticamente ha sido suspendida. Estamos en cuarentena. Otra vez esa palabra que remite a los 40 días. La Semana Santa es una invitación a la reflexión sobre lo que significa la pasión de Cristo para la humanidad entera, así como para cada uno en particular. Y aunque hayamos vivido muchas Semanas Santas ya, cada semana de estas es una nueva oportunidad para profundizar en la comprensión del plan perfecto de Dios. Y debido a la pandemia en este año, Dios tiene nuestra especial atención. A este mensaje lo titulé El Rey y su corona. Y el Domingo de Ramos, el domingo previo a Pascuas, conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Los 4 evangelios traen esta narración del acontecimiento y de la entrada triunfal. Yo voy a leer del Evangelio de Mateo y agregarle los detalles que mencionan los otros evangelios también. Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Se refiere al profeta Zacarías. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Algunas personas que estaban por allí les preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan al burro? Y los discípulos contestaron lo que Jesús les había dicho, y entonces aquellos los dejaron ir. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos, sus vestidos, sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, «Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas».
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Con la entrada de Jesús en Jerusalén se cumple esa profecía del profeta Zacarías, que vivió alrededor del 500 a.C. En el capítulo 9, Dios anuncia un juicio sobre los enemigos de su pueblo y promete la llegada del rey que traerá paz. Ese es el Mesías prometido que los judíos estaban esperando, y aún aquellos que no creen en Jesús lo están esperando hoy. Zacarías habla del rey de paz, del Mesías, y en el verso 9 menciona los detalles. Llénate de alegría, salta de alegría, da voces, grita de júbilo. Mira que tu rey viene sobre un pollino, hijo de asna, justo, salvador, humilde. Y el versículo 10 dice: tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar en mar, del río a los límites de la tierra. ¿Y qué opina Jesús sobre esto de ser llamado rey? Acabo de leer lo que Jesús le responde a los fariseos indignados porque la gente lo estaba llamando rey, hablando de que si no lo hacían las piedras. Y luego ante Pilato, cuando es interrogado, Jesús contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Luego Pilato le preguntó: ¿así que tú eres rey? A lo que Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Esto lo encontramos en Juan 18. Jesús montó un burrito prestado, sin pompa, sin grandes discursos, un mandatario muy diferente a los que conocemos: manso, humilde, servidor. Y al mismo tiempo, como él había dicho en Mateo 28, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entre omnipotencia y mansedumbre llega Jesús el Rey. Jesús llega a nuestro mundo como Rey de paz. Paz. Él traerá paz. Él dijo en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz que el mundo sabe dar se basa en circunstancias, en seguridad, en contratos de seguros, en rejas. Y en Juan 16 Jesús dice: en mí hallan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Pablo explica en su carta a los Filipenses, capítulo 4 al 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten. Eleven peticiones y den gracias. Y hay consecuencias. Jesús llega a nuestro mundo como Rey de paz. Él llega como Rey. Tal como lo ha anunciado el profeta Zacarías, Jesús preparó muy consciente esa entrada. Y la multitud entendió inmediatamente, realizando también sus preparativos, tal como se estilaba en esa época para un gobernador, un comandante de ejército que regresaba de la guerra victorioso. La gente salía a recibirlo y lo acompañaba con gritos de júbilo hasta la ciudad. Disponían mantos y vestidos sobre el camino a modo de alfombra
y para honrarlo arrancaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora Jesús no rechazó este homenaje. Previamente, por ejemplo, cuando él multiplicó los panes, querían declararlo rey. ¿Quién no lo quiere? Alguien que trae y multiplica comida. Pero ahora él acepta este homenaje. Se dejó aclamar como el Mesías, con todas sus consecuencias, porque esta entrada y la posterior limpieza del templo echando a los mercaderes lo llevó a juicio, al arresto y a la cruz. ¿Qué le canta la multitud? Hosana al Hijo de David. Alabado sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana no es simplemente un grito de júbilo, más bien significa Señor, ayuda, Señor, salva, como una forma de súplica. Era un pedido de ayuda hebreo en las peticiones bíblicas. Sálvanos, sálvanos ahora, Hosana. Las personas tenían expectativas mesiánicas de Jesús como rey. ¿Qué expectativas tenían? Algunos esperarían solución a sus problemas personales, sanidad de alguna enfermedad, preocupación por sus seres queridos, situaciones económicas, miseria. Otros quizás esperaban una intervención de índole militar, política, que terminara con la dominación romana, las humillaciones diarias que sufrían los judíos, juicio a gobernantes corruptos, justicia y paz social. Son todas estas esperanzas similares a las que hoy tenemos. ¿Qué pensamientos pondríamos hoy en ese llamado de Hosana? ¿Qué esperamos nosotros de Jesús en este tiempo? Cada uno de nosotros decide si desea recibir a este rey. Y también decide en qué forma. Interesado, curioso, interrogante. ¿Quién es ese? Irónico. ¿Y este quién se cree que es? El Domingo de Ramos inicia un tiempo de quiebres. Las manos que acababan de agitar ramas se transforman en puños levantados. El llamado de Hosana cambia en el grito de crucifícalo. Y las caras felices y de júbilo mutan en grotescas muecas. Su camino no es un triunfo visible sobre los poderes del mundo. Su camino lo lleva a la cruz, pero es allí donde obtiene el triunfo mayor, la victoria sobre la muerte. Vencer en la cruz. Ese es un misterio. De espinas y coronas en este tiempo quiero hablar. La palabra más nombrada y escuchada en estos tiempos de pandemia es corona, haciendo mención a la corona que tiene este virus. Llena las noticias de todo el mundo, a toda hora, involucrando todas las áreas de nuestras vidas, sanitaria, familiar, laboral, financiero, el futuro. Todas nuestras conversaciones desembocan en el tema coronavirus. Nosotros nos ponemos a contar, a hablar y decimos, vamos a tocar otro tema. Y cuando queremos acordarnos, de vuelta estamos en este tema. Escuché las explicaciones de un médico, cómo esta corona es la parte externa del virus que lo rodea y es espinosa. Esta corona de espinas es la llave que usa el virus para reconocer las células de la mucosa respiratoria y entrar allí y causar faringitis, neumonía, en fin, infecciones en las vías respiratorias. Enfermedad y sufrimiento le es ocasionado al hombre, a la humanidad a través de estas espinas, de esta corona. Ni que hablar del miedo y la angustia que todo esto conlleva. No solo es una infección física, sino también afectiva a nuestra psiquis, a nuestra alma. En el Calvario de Jesús, en su camino de sufrimiento, también hay una corona de espinas. Es la escena poco antes de la crucifixión en el pretorio romano. Es reunida toda la tropa y le es quitada su ropa y puesto un manto rojo y una vara en su mano derecha a manera de cetro.
Entre escupitajos, burlas y desprecio le es colocada una corona tejida de espinas en su cabeza. Los soldados humillan a Jesús, todo ensangrentado, se ríen de este rey tan impotente. ¡Salve! ¡Viva el rey de los judíos! Ellos no se imaginan qué transformación obtiene Jesús justamente a través de este camino, de su muerte y resurrección para la humanidad. Dios le ha dado todo el poder y toda autoridad justamente por ese camino. En la Biblia las espinas tienen un claro significado desde el comienzo, desde Génesis. Y la corona de espinas es un símbolo para el milagro de Pascuas. En el jardín Edén, Adán y Eva podían comer de todo, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no obedecieron, creyeron la mentira de llegar a ser como Dios y de esta manera se abrieron para el mal. Eso trajo como consecuencia la separación de Dios. Debieron cargar con las consecuencias, incluida la muerte, porque Dios había dicho en Génesis 2, el día que de él comas, ciertamente morirás. En lugar de arrepentirse, trataron de cubrir su acción con el resultado que no podían quedar en el paraíso. Su culpa estaba adherida a ellos como una maldición. Maldita será tu tierra, la tierra por tu causa, te producirá espinas y cardos, dijo Dios en Génesis 3:18. Si analizamos esta maldición, se trata de dolores, opresión y pena, de espinas y cardos que continuamente cubrirán el suelo. En vez de una cosecha, sufrimiento y penas por las espinas. Donde ellas crecen, nada bueno puede germinar. En la Biblia, las espinas son figura de la maldición del pecado que pesa sobre el hombre. Los profetas en el Antiguo Testamento anuncian la llegada del Mesías, quien se sacrificará a sí mismo por el pecado del mundo y librará a la humanidad de esta maldición. En Jesús se cumplieron esas profecías. Él era completamente libre de culpa, pero tomó la corona de espinas, la cargó, dio su vida para todos aquellos que ya no desean estar separados de Dios. Jesús ha quebrado la maldición, venció a la muerte y abrió así el camino hacia Dios. Normalmente una corona es una condecoración ante otros, una expresión de poder, de rango, así como un símbolo de señorío para el portador. En Jesús la corona fue convertida en su opuesto por los soldados, usándola como un instrumento de burla, de menosprecio, de vergüenza y causándole el dolor al ser de espinas, corona de espinas. Pero en Cristo ha tenido una reinterpretación. En Él, la corona de espinas se ha convertido en un elemento importante de la pasión y una expresión del sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Quiero mostrarles un plato de cerámica para ilustrar esto. La premisa en cerámica consistía en diseñar la superficie de un círculo, respetando aspectos de composición de un círculo, a diferencia de otra forma geográfica, cuadrado, rectángulo. Para la realización de este plato, tomé como idea una frase de una canción de alabanza: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Que va más o menos así: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Este plato no es una obra valiosa artísticamente, ni tampoco por el esmaltado técnicamente, pero explica el tema de las espinas y la corona de espinas en la Biblia. Primero quiero mostrar una foto, cómo se veía esmaltado antes de entrar al horno. Al aplicar los esmaltes en cerámica no se puede percibir el resultado final. Recién cuando sale del horno se pueden apreciar los colores definitivos y las figuras, las formas claras. Todo lo que ha sucedido
en la última semana de Jesús, ese camino del Calvario, los hechos que conmemoramos en la Semana Santa no eran comprensibles en ese tiempo para los discípulos. No obstante, Jesús en varias ocasiones les había anunciado su muerte. Su sufrimiento fue explícito en decir clavado en la cruz y resucitar a los 3 días. Pero su entendimiento no estaba abierto aún para comprender eso. Luego de la ascensión de Jesús comprendieron que Él ya se lo había dicho, anunciado, y que también había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Lo dice Juan 12:16. La explicación del plato comienza en el centro hacia el borde. Viene a ser una línea de tiempo desde el centro hacia el borde. También haré referencia a los colores elegidos, porque también en la Biblia aparece el significado de los diferentes colores, especialmente en el tabernáculo. Al comienzo, en el centro, primero, al inicio del relato, se encuentra el suceso de la desobediencia de Adán y Eva frente a la orden de Dios. Ese pecado que también conocemos como la caída en pecado. Yo elegí el color negro para representar, simbolizar la falta de luz, la tristeza, la oscuridad, la amenaza, el duelo. Luego, en segundo lugar, esta zona de base amarilla. Este hecho tiene consecuencias. Continúa un tiempo marcado por las espinas, la enfermedad y la muerte. Sobre el fondo amarillo aparecen pequeñas espinas negras, pero también círculos verdes, remolinos verdes, verde esperanza. Pues tampoco en este tiempo Dios ha abandonado a la humanidad a su destino, sino que se ha ocupado del bienestar de los hombres. Mostró cómo desea ayudar y perdonar, dando la ley, dando los profetas, que anunciaron al Salvador que Él iba a enviar. Después, la tercera zona, que es la corona, el tiempo de la corona de espinas, que Jesús ha cargado hasta la cruz. En esta corona quedan todas las espinas de maldición, que son consecuencia de nuestro pecado. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3:13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y Juan el Bautista, por revelación, dice de Jesús, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rojo es el color de la sangre. El color del pecado, del sacrificio, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. También es el color del manto púrpura del Rey. Nosotros vivimos en esta zona, quizás límite, porque después viene la cuarta etapa. La Biblia habla de un tiempo posterior. El reino de Dios ha comenzado con Jesús. Azul es el color que simboliza autoridad, majestad, lo celestial. También vemos la corona del rey, color dorado, como color de la gloria de Dios. En la cruz, llevando las espinas en su corona, Jesús ha obtenido la victoria. Jesús, que era sin pecado, pagó para todos que en Él creen. Pablo escribe, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está? O muerte, tu victoria. ¿Dónde está? O muerte, tu aguijón. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 54. Aún existen espinas en nuestra vida. En el momento son especialmente visibles en esta pandemia con sus consecuencias. Y en la televisión se encargaron de aumentarlos, un millón de veces, que los vemos como gigantes. Por un lado es importante seguir las indicaciones de las autoridades. Pero aún más importante es saber que Jesús conoce el miedo que nosotros sentimos en el mundo y lo ha vencido.
Y sus últimas palabras en la cruz fueron la confirmación que había cumplido con todo lo que la ley exigía para redimir a los hombres, el pago del rescate. Dijo, consumado es. Hoy estamos a una semana de Pascuas. ¿Qué pasó en esa entrada triunfal de Jesús? ¿Qué pasó de ese rey aclamado por la multitud? Estaba el domingo de Pascuas, aclamaron a Jesús, lo recibieron como rey, después vino la cruz y lo único que remite a un rey es la corona, pero es de espinas, y ese cartel que Pilato mandó poner en la cruz encima de su cabeza, que hablaba del rey. Después vino la resurrección y una semana después, ¿en qué quedó lo del rey? Y hoy, a 2000 años y algo, ¿qué quedó? Y en el futuro, ¿qué queda de este rey? ¿Es un hecho histórico, único en el tiempo? ¿Pasó ese día? ¿O es un hecho eterno que trasciende tiempo, trasciende lugar, trasciende público? Aunque Jesucristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, a los hombres. Y porque fue obediente hasta la cruz, fue exaltado por encima de todos. Dios declara en su palabra que Jesús es Rey eterno. Y quiero leer un par de lugares donde es declarado esto en la Biblia. Jesús resucitado declara a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ya lo habíamos leído, para luego enviarlos al mundo a proclamar esa buena nueva. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. No terminó en Pascuas. Pablo escribe en sus cartas qué lugar recibió Jesús por su obediencia en la cruz. A los Filipenses 2:9 dice, Dios lo engrandeció al máximo, dándole un nombre por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se arrodillen todos en el cielo, la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. En Efesios, a los Efesios, en el capítulo 1:21, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de toda principado, autoridad, poder, dominio, muy por encima de todo nombre que se nombra en este siglo y también el venidero, eternamente. Hebreos 2:9 dice, que ve a Jesús coronado de gloria y honor por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios la muerte que él sufrió resulte en beneficio de todos. Exaltado a la diestra de Dios está, dice Pedro en Pentecostés. Y Apocalipsis, que revela los acontecimientos futuros, dice, Jesucristo es el testigo fiel, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 5:13, toda cosa creada, para dejar bien claro, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, no queda otro lugar, darán al que está sentado en el trono y también al Cordero, alabanza, honra, gloria, dominio eterno. Y Apocalipsis 17:14 habla de 10 reyes pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá. Ese Cordero sacrificado en la cruz, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿Recuerdan al profeta Zacarías que leía al principio? El versículo 10 decía, tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar en mar, del río a los límites de la tierra, se extenderá. Mira que tu rey viene a ti, viene como rey de paz, manso y apacible llegó para Jerusalén, pero también viene para ti hoy, para ti, para mí, para todos, pero llega con el reclamo de ser nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres recibirlo como tal? No se trata de ganártelo, de merecerlo. Jesús nos deja participar de su ganancia. Mira, tu rey viene a ti para salvarte. Le cuesta mucho a él,
da su vida. Como declaramos en la celebración de la Santa Cena, el cuerpo de Cristo para ti entregado, la sangre de Cristo para ti derramada. En 1 Corintios 11, 23. Así este Rey llega a todos ahora y siempre. Para recibirlo no hace falta mucho, simplemente decidirlo en el corazón, reconocerse necesitado de ello y decirle a Jesús: yo también te necesito, te recibo como Rey, como mi Salvador, ven a mí con tu paz y con tu gracia. Siempre es una noticia personal y siempre hace falta una respuesta personal. La primera vez Jesús vino como Salvador, como un bebé en el pesebre, para pagar por nuestros pecados en la cruz, rescatarnos, pero volverá y la siguiente vez viene para reinar. Entre la primera y la segunda venida está el tiempo de gracia en el cual nos encontramos ahora. Gracia, para creer en Él, en su obra, recibirlo como Señor y Rey de la vida. Para creer en Él, lleva a vida eterna. Las crisis están para revelarnos a Dios en manera especial. No es tiempo para entrar en pánico, sino para aprovechar a revisar nuestros cimientos, en qué confiamos, en qué estamos apoyados, sobre qué hemos construido nuestra vida, sabiendo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Si yo no hubiera estado enferma, no habría conocido a Jesús como mi sanador. Si no hubiera estado sola, no lo habría elegido como mi mejor amigo. Si no hubiera estado pobre, no lo habría conocido como mi proveedor. Yo lo conocí como Salvador porque estuve en dificultades. Lo conocí como mi Redentor porque tomé conciencia de la culpa, de mi culpa. Porque cuando afrontamos dificultades, es probada nuestra fe, aprendemos constancia, paciencia, firmeza, es decir, maduramos, dice Santiago 1:2. ¿Es tiempo de crisis? No. Es tiempo para reconciliarnos con Dios, buscarle, leer la Biblia y orar, que significa hablar con Dios. Aprender a distinguir las señales del tiempo. Conocer en profundidad la redención de Cristo desde el principio hasta el final. La Biblia lo explica todo. Y el Espíritu Santo es el maestro que nos guía a toda verdad. Mejor que el aprendizaje online, mejor que cualquier plataforma, llámese como se llame. Pues el tiempo tiene principio y fin. Lo espiritual es eterno. Nuestro cuerpo físico es temporal. Alma y espíritu son eternos. Para los hijos de Dios es tiempo para madurar, hacer el bien, hacer obras por amor, compartir ganancias porque hay mucha necesidad. Averigüemos qué desea Dios que hagamos. Serán obras de gratitud, no para ganarnos la vida eterna. Esa es regalo. Cuidemos lo que hablamos. Hablemos vida. Porque dice el Proverbio 18:21, porque en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Usa tu boca para vida. Porque de una misma boca puede salir bendición o maldición, dice Santiago 3:10. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Es palabra de Dios, de Hebreos 10. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Este mensaje del Rey y su corona también tiene fin. Lo que no tiene fin es eterno, son las palabras de Dios que están acá mencionados. Oremos. Señor, te podemos decir Padre, porque Cristo venció en la cruz lo que nos separa contigo. Somos tus hijos, podemos ser tus hijos y acercarnos a ti. Te damos gracias para poder entrar a tu presencia
y exaltar tu nombre, santificado sea tu nombre, muy por encima de todo nombre, para decir, venga tu reino, Señor. Ese reino que Cristo comenzó en la tierra, que se extienda en nuestras vidas, que se extienda en nuestras familias, que se extienda en nuestro barrio, en nuestra ciudad, nuestro país, en todo el mundo, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, declarando y sabiendo que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu plan es bueno, Señor. Danos hoy el pan de cada día, el pan físico, que no nos falte para nuestro cuerpo, pero también el alimento espiritual, Señor, para ser alimentados y poder crecer. Tú eres nuestro proveedor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, tú acá condicionaste el perdón que tú nos vas a extender al perdón que nosotros extendemos a los otros. Muéstranos, Señor, donde hay falta de perdón, porque necesitamos tu perdón, Señor. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Señor, líbranos del mal que hoy sufre el mundo, sana el mundo. Líbranos del mal, no solo del virus, sino de todo lo que nos separa de ti, Señor. Porque confesamos que tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Muchas gracias, Rosy, por tu mensaje, por ese mensaje precioso que tú compartiste con nosotros. Y quiero hacer la oración final, pedir la bendición de Dios sobre nosotros. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé tenga de nosotros misericordia. Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros su perfecta paz. Amén. Dios los bendiga y que tengan una muy buena semana. Que Dios nos acompañe a todos.